Todavía no me decido cuál es el fondo final. Creo que este me gusta más que los otros fondos que hemos tenido en otros lados. Díganme ustedes qué opinan. A mí me gusta este fondo. Es como más elegante, parece más que estoy en una oficina y pues no se mira mi cuarto que está feo. Este me gusta. Fue hecho con inteligencia artificial, por eso es que la bandera se ve rara. Y creo que el cuadro también es referente a Paraguay. Bueno, hoy vamos a reaccionar a este videito que es viendo un supermercado en ojos de un extranjero. Un supermercado de Paraguay, por supuesto. Aquí dice, así es el supermercado más lujoso de Paraguay. No estoy seguro si es el más lujoso, pero seguramente sí lo es. Por supuesto, el video original con paletitos sin interrupciones yo se los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo vean. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, pues vayan dejando su like. Si están en la televisión, solo tienen que subirle ahí aparece el botoncito de like, revisen que estén suscritos, si no pues suscríbanse porque entre más personas se suscriban, más cerca estaremos de llegar a los primeros 1000 suscriptores. Ahora sí, veamos qué onda. Yo soy Fabio Uruguay. Y yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos a un nuevo video. En este vamos a descubrir cómo es un supermercado. Él es de Uruguay, ella de Argentina. Yo me recordaba que los dos eran de Argentina. Bueno, también entiendan mi confusión, tienen acentos muy parecidos. Típico de Paraguay. Así es, venimos al supermercado 6 y queremos comparar precios, ver qué productos diferentes tienen. Ya en la puerta del supermercado te venden comida lista para llevar, miren. Y también te hacen el asadito típico paraguayo. Qué increíble, ¿eh? Esto no lo vimos. Esto es algo que siempre llama la atención porque creo que en ningún supermercado hay ventas de comida como tal afuera. Al menos no en otros países, pero ya he visto varias ocasiones donde algunas personas se acercan al supermercado de Paraguay y dicen ¿por qué hay comida aquí afuera? Un supermercado. Muy buena pinta el asado. Bueno, las primeras impresiones del supermercado, del Super 6 acá en Paraguay, son impactantes realmente. Se ve todo reordenado, ¿no? Muy ordenado todo y es gigante este supermercado. Yo creo que vamos a tardar una hora en recorrerlo. Mínimo. Por acá el queso rallado, 25.000 guaraníes. Este queso se encuentra en Argentina y en Uruguay. Es mi queso favorito. Queso rallado. Buenísimo. ¿Cuánto está ese queso en dólares? La verdad es que no sé qué tipo de queso es ese porque si se dan cuenta no está refrigerado. Al menos yo todo el queso que conozco está refrigerado. Todo, todito, todo. Pero este está aquí, normal, empaquetado. El queso cuesta tan solo $3. ¡Wow! Este es mi queso favorito en Argentina, no lo puedo creer el precio. Por lo menos el doble está. Y hay muchísimas marcas. Lolay, por ejemplo, por 10.000. De verdad, hay muchas marcas. La marca Sancor por 8.150 guaraníes. Tenés Bon Gusto, queso rallado por 4.750 guaraníes. Oferta 20%. Bueno, el caldito de gallina típico para poner en la pasta o en el arroz cuesta ahora Consomé. 200 guaraníes. Está en descuento. Por acá encontramos una góndola de bebida pulp, que es la tradicional de Paraguay. Cuesta 3.000 guaraníes. Mirá esto, pulp sabor pomelo. ¿Es rica? ¿Ustedes consumen esta gaseosa? Comenten. No sé qué es pomelo. O sea, sí es. Sí sé qué es porque ya lo he visto en imágenes y la otra vez ya me explicaron qué es, pero no tengo ni idea qué sabe. Porque algunas personas me dijeron, es que es toronja. Y yo dije, ah, bueno, pues toronja. Luego otros me dijeron, no, el pomelo es otra cosa, no es toronja. Así que no sé. Este es sabor pomelo, pero hay de muchísimos sabores y tamaños. Tienen de guaraná también, mirá esto. Esa debe ser rica. La guaraná es una bebida típica de Brasil. Claro, lo bueno es que esto es industria paraguaya. Pero se consume mucho en Paraguay. Yo le veo pinta, confío en que debe ser rica. Yo quiero probar la de guaraná ya. Bueno, miren todos los sabores que hay. Hay de naranja, pomelo, guaraná. Está muy bueno. Inclusive hay de cola, miren. Es enorme este supermercado. Estamos impactados lo grande que es y lo prolijo y ordenado que está. Nos parece muy lujoso este supermercado. La verdad que nos está... Estos chicos también tienen esos micrófonos que solo se oyen de un lado. Ya me encargaré yo de que se escuchen los dos lados. Está muy de moda que utilicen esos micrófonos que solo se escuchan de un lado. Supongo yo que es como lo que usan la mayoría de bloggers, pero no le dan el tratamiento para que se escuchen los dos. Y es más sencillo de lo que parece. Pero bueno, no me voy a poner aquí yo tiquismiquis con el audio. Encantando. A ver, acá seguimos con las bebidas, con las gaseosas. La Coca-Cola cuesta 6.000 guaraníes. Pomelo Paso de los Toros 2 litros, 12.000 guaraníes. 2 litros y medio de Pepsi, 12.000 guaraníes también. Miren la Pepsi. Por acá la Fanta de guaraná. Bueno, se ve que la guaraná en Paraguay se consume mucho. Cuesta 12.900 guaraníes. Y acá estamos en el sector de aguas. Mucha variedad. Agua Torrente. Creo que esta es marca paraguaya. Así que vamos a ver el bidón. Miren, el bidón de 5 litros cuesta 8.000 guaraníes. Aquí casi no se consume agua en esa presentación, al menos aquí en mi país.
Para los que no sepan, pues solo se consumen los garrafones de toda la vida, que son 5 galones si no estoy mal, y las botellitas de litro y quizás de 2 litros. Pero este cuentezote no se suele consumir tanto. Muy barato, estamos hablando. Y al menos yo ni siquiera recuerdo si he visto uno así. Demasiado barato. No, queremos destacar la prolijidad de este supermercado. La verdad, da mucho gusto estar acá y comprar las comidas, ¿no? ¡Wow! Mirá este aceite de oliva gigante de 1 litro. ¡Fua! Tremendo esto. Estos ya son más caros, 140.000 guaraníes, pero bueno, es aceite de oliva. Pero es muy barato, amor, porque estamos hablando de $20. No, por supuesto, comparando. 25.000 pesos argentinos. Claro, comparando con lo que nos pasa a nosotros actualmente con el precio del aceite, está incomparable. El aceite de oliva en nuestro país Es que en Argentina ahorita todo está carísimo. es extremadamente caro y acá se puede comprar. Por acá tienen un sector de frutos secos, almendras, nueces, bien prolijito, pasas de uvas. Está muy bueno. Por ahí está la frutería que ahora vamos a ver en un ratito. Pero miren esto, qué curioso. Acá te venden porotos, fideos, harina, almidón. ¿Qué era poroto? Frijoles. Tiene el producto. Mira, así vienen ya en bolsita. Es más barato que comprar el paquete allá, el envasado de marcas famosas. Y ahí te lo venden. Miren, por ejemplo, allá esas bolsas. En bolsita. Ok, más barato. Harina Sí, también. vos te la servís en tu bolsita y te la pesan más. Sí, es como a granel, que también existe eso aquí, pero normalmente eso se hace en el mercado y no en el supermercado. Por lo general en los supermercados no encontrás cosas a granel. A veces eso llama la atención también. Y azúcar, de todo un poco. Está buenísimo eso. Mirá la harina, che. No, está Mirá. épico. Espectacular. No lo vimos en ningún supermercado, está muy bueno. ¿Qué? No lo puedo creer. No, lo que pesa y es yerba. ¿Qué es? gente. Ah, hierba. Está la yerba mate selecta. Pesa 5 ¡Qué gran bolsa! 5 kilos de yerba para tomarse el matecito, el tereré. Les cuento que esta cuesta 85.000 guaraníes. ¿Qué pues. dicen? ¿La llevo? Por acá está la yerba tarahui, que es un clásico. Si al final lo consumen todos los días, a cada rato, pues creo que comprar por mayor no sale nada mal. De Paraguay, 54.000 guaraníes. Bueno, también hay una que se llama La Rubia, miren, 44.000 guaraníes. Es más económica. Yerba pajarito, sé que esta es un clásico acá de Paraguay y cuesta 10.600. El precio lo veo muy bien. Después tienen la campesino por 9.000 y hay otra yerba Más barata. famosa también acá que se llama Colón. Esta es suave, yerba mate y cuesta 11.000 Un poco más cara. guaraníes. Y por acá nos topamos con la yerba mate Curu. ¿Para cuántas alcanzará esta presentación? Digamos, ¿para cuántas veces? A lo mejor ustedes me dicen para 6 días, 5 días. Está bien, porque diario sí saldría costoso estar gastando diario 10.000 o 12.000 guaraníes. Y más si son bastantes en tu familia, supongo que es más costoso. Esta es lo que veo que tienen, por ejemplo, menta y limón, catuba y burritos. Esa es más barata. Menta, son saborizados, menta y limón por acá también. 11.600 cuestan esta yerba. Esto sí que está en todos los supermercados del mundo, hablamos de los cereales, pero acá los veo a un precio excepcional. Zucaritas, por ejemplo, 19.900. Es que en bolsa normalmente son más baratos. Lo consiguen por 22.000 guaraníes. El Nesquik también 22.000. Hay muchas variedades. Tenés Kit Creo Kat. que están más baratos que Nunca lo aquí. había visto el Kit Kat por 21.000 por 20. Vamos a hacer la comparación porque hay un precio aquí que creo que es mucho más. Si aquí, digamos, si lo ponemos en guaraní, el Nesquik vale 31.000. Si lo ponemos en guaraníes, 31.000 guaraníes. 1.600 guaraníes y hay zucaritas también más grandes de 500 por 39.900. Ese Por acá busquemos. vemos mucha Eso busquemos. Zucaritas 500. No hay de esa presentación. La que le sigue aquí es de 700 y de 860 gramos. Bueno, encontré nada más la de 390, la de 400 gramos que vale 20.000 guaraníes. También más grandes de 500 por 39.900. Por acá vemos Tal vez mucha están variedad de igual. Galletitas, 12.500 guaraníes. Este paquete de galletitas. Estos paquetes son gigantes. No les puedo explicar lo grande que es esto. Lo pones al lado de unas normales y mirá la diferencia que le saca. Son 500 gramos de galletas, chocolate duro y estas cuestan 25.000 guaraníes. Estamos en la sección de harinas y también hay harinas empaquetadas y están muchas de oferta. Por ejemplo, acá 5.050 guaraníes, esta harina de trigo, industria paraguaya. Hay muchísimas marcas de harinas. Y las harinas supongo que son para las chipa y todo eso, las empanaditas también. Es que aquí normalmente la harina es para tortillas.
Esta se llama farina de trigo. Está en oferta también 4.700 guaraníes. Observen este paquetito de harina chiquitito también como viene. Bueno, también hay harina para pizza especialmente, 7.600 guaraníes. Bueno, Prepizza. todo esto es harinas, muchas marcas, primicia. ¿Cuál es la mejor harina? Dejen en los comentarios, hay muchísimas marcas. Encontramos la sección de chocolates y tienen los chocolates más premium. Esto significa que este supermercado realmente es de lujo. O sea, es un supermercado tope de gama. Rochi, ¿qué estás viendo vos? Estoy buscando café. ¿A quién no le gusta tomarse un buen cafecito? Estaba buscando alguna marca paraguaya. Encuentro esta, que es Juan Valdés, que es un café. Pero eso es colombiano. Muchísimo. Colombiano, Juan. Colombiano, lo hemos tomado, cuesta 165.000, pero es caro. Este es un café caro, un café importado. Yo estoy buscando alguno que diga industria paraguaya. El café que yo estoy tomando últimamente también es algo caro, pues está bien rico este. Creo que se llama Nescafé Black o algo así. Te lo recomiendo si no lo han probado, pero es instantáneo. Yo soy de tomar café instantáneo. Por lo que veo también venden mucho café brasilero, premium. Miren este café Belém de Brasil. Estamos en la sección de frutas y verduras y observen la calidad, cómo le tiran este vaporcito con Para agua que se mantenga fresco. Humedecer todo lo verde. Observen los colores que hay. No, esto es único. Creo que nunca había Muy visto eso. premium este supermercado. Yo la verdad estoy impactado. Miren cómo cuidan las verduritas. No, esto está tremendo. Las lechugas, el color de estas lechugas. No, estoy impresionadísimo. Y el kilo de naranja, por ejemplo, cuesta 7.950 guaraníes. Pero lo que tiene estas naranjas es que son gigantes. Y por acá está el mamón nacional. ¿Qué mamón nacional? Explíquenme, paraguayos, ¿qué es esta fruta? Esto sí que nunca lo vi en mi vida. ¿Es rica? Wow, mirá. No conocen la papaya. Bueno, no sé si es algo extraño en Argentina y en Uruguay, pero al menos aquí la papaya se consume en todos lados. A mí en lo personal no me gusta. En Paraguay acabo de escuchar que se llama de otra forma, pensé que se llamaba igual. Aquí se le llama papaya, pero por lo visto ellos no lo conocían. ¿Cómo es? No, tremenda. Miren acá los huevos, por ejemplo, 24.900, están en oferta, 30 huevitos, el cartón de 30 huevos. Y por acá podemos encontrar la mandioca, típico de Paraguay, 3.000 guaraníes el kilo de mandioca. Miren cómo es la mandioca, nunca la había visto así cruda. Si será premium este Yo sí. supermercado. Encontré tomate, pero es holandés, cuesta 18.000 guaraníes. Este tomate, también hay locote verde. Y viene de Holanda. Lo llamamos morrón, cuesta 15. Chile pimiento. El kilo, 15.000 guaraníes. Zanahorias, morroncito, bueno, hay de todos colores el morrón. Llegamos al sector de los quesos, variedad también, abundante variedad. Por ejemplo, el Ilolay queso tivo está 25.900 paraguayos. Acá encontré uno de industria paraguaya por 11.500 paraguayos. Para que se den una idea, esto es lo que cuesta los 200 gramos de queso cremoso. Quiero que vean algo muy loco, cómo tienen el pan acá en el supermercado. Lo tienen en estos tachos así y la gente se va sirviendo y tienen muchísimo. Sí, eso siempre es llamativo porque ¿dónde encontrás recipientes de metal con pan? Eso creo que solo en Paraguay. La primera vez que yo lo vi creo que fue con unos amigos españoles ahí que me desmonetizaron esos videos. Pero la primera vez que lo vi sí fue así como, ¿por qué hay pan adentro de unos recipientes de metal? Variedad de tipos de pan y te lo venden por gramo y por kilo. Ahí está. Estamos impactados cómo se sirve el pan acá. Miren, o sea, está como en unas canastas gigantes de metal y, por ejemplo, acá agarrás con la espátula y te servís el pancito. Claro, y después lo pesás. Después lo pesás y listo. Pero hay mucha variedad de pan. Claro, miren las variedades de pan. Aquí por lo general no es por peso, sino por cantidad. Digamos, aquí compras 3 franceses, 4 franceses. De hecho, por eso hay muchas panaderías que prefieren vender pan pequeño pero más rico y otras que venden pan más grande pero no está tan bueno. Entonces como que ahí compensan y la gente va a donde prefiere. Si prefiere mejor sabor o prefiere más tamaño, para gustos colores. Que podemos observar por acá son muchos tipos distintos. También hay bizcocho. Este es el pan flauta, el pan normal. Miren este pan librito le llaman ellos. Wow, espectacular la variedad que hay. Los bollos. Impresionante. Y vos, que encontré acá, encontré chipá para hornear.
Esto cuesta 31.000 guaraníes. Está espectacular. Lo metés en el horno y tenés chipá. ¿Y esto qué es? A ver, preparado de mbejú. ¿Qué será esto? Ah, de También vellú. se encuentra pan envasado claramente. Este pan de hamburguesa, 8.300 guaraníes. Pan sandwichero se llama este, miren. 10.600 guaraníes. Nosotros lo llamamos pan de Viena o pan de pancho. Miren estas picadas. Tan solo 84.000 guaraníes. Esta picada ya viene hechita. Es una bomba. Para los que les gustan este tipo de cosas. Yo la verdad es que no. ¿Para qué me voy a hacer aquí el elegante? No. Pero entiendo que hay gente que sí lo consume mucho porque a lo mejor como que le gusta botanear con estas cosas. Yo soy menos saludable. Fiambre surtido Opsi. ¿Qué será esto? ¿Cómo lo comen ustedes a esto? Esto me sorprende muchísimo. ¿Qué será Fiambre esto? surtido. Y por acá encontramos carbón. El paraguayo le gusta mucho el asado, el asadito. Y utiliza Pues como los argentinos y los uruguayos. Pecado no tener carbón. carbón para hacer la parrilla, como en Argentina. Porque en Uruguay se utiliza la leña. Y acá se utiliza el carbón también. Este paquetito de No sabía que en Uruguay se usaba leña. ¿No? Puede ser que en todos lados se usaba carbón. 3 kilos de carbón cuesta 19.000 guaraníes. Estamos caro. en la sección de carnes, mi parte favorita. Lomito a las 3 pimientas. Miren cómo viene el pan. Ah, bueno, no porque era bastante, va. Estaba pensando aquí cuánto dan de carbón por 5.000 guaraníes. Pero creo que sí, está bien. No, esto te dan ganas de comprarlo. Cuesta 46.000 guaraníes. La verdad que nos pone muy contentos que en Paraguay se coma tanta carne porque a nosotros nos encanta la carne y realmente hay mucha variedad de carne. Por ejemplo, carnaza negra. Este corte nunca lo vimos. Carnaza. 26.000 guaraníes. Bola de lomo. El bola de lomo sí es conocido. Y este, miren, corte guiso bandeja. Bueno, esta carne es para hacer guisito. 26.000 guaraníes. No puedo creer lo que acabo de encontrar. Una heladera llena de carnes premium. Todos estos cortes son mega premium y son envasados al vacío. Por ejemplo, acá viene una colita de cuadril. Por acá, picaña. Esto viene desde Brasil. 56.000 guaraníes. Miren lo que son estos pedazos de carne, familia. Esto es mega premium. Bife de chorizo. Esto es argentino. 78.000 guaraníes. No, Paraguay en lo que es carnes está muy bien. Encontramos comida hecha, les voy a mostrar un poco. Ah, y hay comida hecha también. De milanesa acá te cuesta 15.000 guaraníes. Tenés también un Ya sándwich preparado. de pan flauta que este cuesta 8.000 guaraníes. Es abundante además la comida. Y acá hay empanaditas recién hechitas de También. carne, 5.900 guaraníes. Ah, está bien. Tienen un rico olor. Yo me quiero Qué llevar rico una. se ve. De jamón y queso también el mismo precio hay de pollo. Y hay chilena también, que no sabemos cómo es. Empanada chilena. Miren lo que acabamos Creo que la empanada chilena es diferente, nada más en los ingredientes. de encontrar. Lo que tenemos en nuestras manos es el chipá guazú. Guazú. Este tiene choclo, queso, es un chipá diferente, aunque no lo crean. Nos encantó, lo probamos y es como una tarta de choclo. Está tremendo. Es muy delicioso, no es el chipá tradicional al que estamos acostumbrados, se llama chipá guazú, pero es una bomba total. Te venden el pollito en esta Ese es el pollo rostizado, qué rico. Y comértelo en tu casa por 42.000 guaraníes. También puedes De ese ya hablamos en otro video también. Ese pollito es rico. Aquí es más caro. Ya no lo venden a ese precio. encontrar variedades de pizzas, de eso es pizza, qué rico. de arroz, tartas también por acá. Hay mucha comida preparada y a buen precio. Y estamos en la sección de Green Chef de ensaladas. Yo creo que con lo complicado que es a veces cocinar y tener tiempo, tal vez si sos una persona que no suele comer tanto en restaurantes y así y no te da tiempo de cocinar como tal vez sí te puede aliviar ir a un supermercado, comprarte algo ya hecho, mucho más fácil creo yo, para los que tienen dinero para darse ese gustito. Premium. Observen la variedad de ensaladas premium que hay. Por ejemplo, esta ensalada de berro con cebolla, 10.000 guaraníes. Ven, Muy está barata. bien. O sea, estamos hablando un poco más de $1. Y ya está esta preparada. cuesta 15.000 guaraníes, son $2. Pero con $2 te comes una ensaladita, estás almorzando sanito. Miren, encontramos acá sushi para llevar fresquito, almacén de sushi. No, tremendo este supermercado. No podemos creer que la leche acá, el litro de leche vale 7.700. Sí, lo del precio de la leche es increíble. Se llama Lactolanda y es industria paraguaya. Menos de $1, familia. Es muy barato. Para que se den una idea, en nuestros países el litro de leche vale arriba de $1.50, $2. O sea, está sí, aquí también barato la leche acá en Paraguay. Por eso para los extranjeros escuchar los precios de Paraguay es así como de me quiero ir a vivir allá.
Lo malo es que los salarios también están bajos y pues no todos los paraguayos se pueden dar el lujo de comprar todo lo que hay en el supermercado. Ojalá si pudiesen, pero pues no siempre se puede. En fin, espero que se hayan entretenido. No se les olvide dejar su like, suscribirse si aún no están suscritos. Si están en la televisión, revísense que estén suscritos. Por aquí les dejo mis redes sociales también en la descripción. Todo lo que ustedes ya saben. Nos vemos en una próxima ocasión y cuídense mucho. Hasta luego. Bye.